pero no sé, inventarlas no podemos, ¿no? Lo bueno por ahí son acuerdos que ha logrado Massa, pero es plata prestada de nuevo, ¿no? No sé cómo vamos a terminar el año, Sergio. Así estamos, Jorge. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Sí. Mira, las cuestiones económicas de cara a un año electoral realmente se avisoran bastante difíciles. Hoy el ministro Massa va a hacer anuncios, nuevos anuncios hoy en el transcurso del día de hoy. Estamos esperando, en realidad todas las consultoras, los bancos, el sistema financiero está esperando a ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que se va a anunciar en el día de hoy, de cara justamente a esta descompresión que dijiste vos del ministro Massa con el Fondo Monetario Internacional y respecto de el rollover de la deuda doméstica, el recambio de la deuda doméstica, que no, le dio aire por lo menos hasta el mes de junio. Pero bueno, en el mes de junio tenemos también otro frente muy fuerte de todo lo que es la deuda doméstica, así que bueno, hoy se esperan anuncios realmente importantes a partir de lo que el Ministerio de Economía esté transitando en el día de hoy, ¿no? Así que bueno, esperamos con ansias qué es lo que se va a anunciar en el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? A ver, bueno, contanos. En la calle me pidieron, me preguntaron, me solicitaron, sí, yo siempre les pido a las personas. Calle. Es la calle. ¿Cómo es la onda esa? Sergio. Sí, en serio, cuando estamos caminando así o estamos en el supermercado, me paran y me dicen, che, mira, sería bueno que hables de esto o de lo otro, ¿no? Algunos colegas contadores también me piden. Así que bueno, aprovechamos esas lindas conjeturas que saca la gente como para poder traer material y poder enseñar a la gente, porque ese es el termómetro, Jorge. El termómetro es eso que está en la calle, la persona que está en el supermercado, la que va al almacén, la que va a la municipalidad, la que está caminando en la vereda. Ese es el termómetro realmente de lo que está sucediendo en nuestro país. Así que hoy te quiero hablar de los tipos de inflación. ¿Qué te parece? Dale. ¿Te parece? Bueno. La nuestra es pesadísima. No me dejes decir lo que te... No. Bueno, mira, en la placa que vemos ahí estamos viendo que estos son los tipos de inflación de alguna manera que se manejan a nivel económico. La primera es la deflación. La segunda es la estanflación. Faltó una L ahí. Un error de tipeo. La inflación moderada, la inflación galopante y la hiperinflación. ¿Qué es la deflación? Quiero decirte qué es la deflación. La deflación es el momento en el cual la oferta de los bienes es demasiada, supera la demanda de los consumidores, entonces los precios empiezan a bajar. Entonces hay una deflación, o sea, una inflación negativa. Te cuento que Japón hace un tiempo, Jorge, hacía paros muy distintos a los que realizaba la Argentina o realiza la Argentina. ¿Sabes qué hacían en Japón, Jorge, para de alguna manera protestar? Fíjate qué diferente la cultura, ¿no? ¿Trabajaban más? Exactamente, producían más. Entonces, ¿qué hacían? Producían más productos, valga la redundancia, estos productos llenaban el mercado, bajaban los precios y las empresas, obviamente con esa mayor productividad, bajaban sus ganancias. Entonces, en el nivel de protesta lo que hacían era producir más. Bueno, eso es una deflación, ¿sí? Baja el nivel de inflación por debajo del cero, pasa a ser negativo. ¿Qué es la estanflación? Es el estancamiento económico con una cierta medida de inflación creciente. Entonces hay un estancamiento económico, la economía no crece. Generalmente en épocas de inflación la economía empieza a crecer, empieza a caminar, pero en este momento no, se estanca económicamente el país y la inflación sigue creciendo. Esto es realmente bastante difícil de superar, ya que el estancamiento económico lo que hace es no generar un futuro a corto, mediano y largo plazo de recuperación económica. Entonces una inflación más un estancamiento económico realmente es grave. Después está la inflación moderada, que son normalmente inflaciones anuales de un dígito. Hoy estamos hablando de en Sudamérica, todos los países están en una inflación moderada, excepto Venezuela y Argentina, sí, que estamos por arriba de los 2 dígitos. En el caso de Venezuela estamos arriba de 500% y en el caso de Argentina, como hemos visto el índice del mes pasado, estamos en el 102.5% como inflación interanual. Después está la inflación galopante. La inflación galopante es aquella que supera los 2 dígitos. O sea, la Argentina hoy, querido Jorge, me hacías la pregunta, estaría dentro de este marco de inflación galopante.
¿sí? Estaríamos incluido allí 102.5 y creciendo, ¿sí? Y la hiperinflación está en rojo, una palabra que está muy de boga hoy, ¿sí? En la calle se escucha mucho, los analistas económicos hablan mucho, las principales redes de noticias a nivel nacional también están hablando de la hiperinflación. Es aquella inflación, y está en la placa que sigue, que supera el índice de precios al consumidor, o lo que se llama el índice de nivel general de precios, ¿sí? Que supera el 500% anual, ¿sí? Cuando una inflación en un país supera, algunos dicen que los que superan el 1000%, pero en realidad hay un consenso económico que es aquella inflación que supera el 500% anual. Esto es muy importante, ¿por qué? Y ahí le pediría a Javi que me pase a la siguiente placa. Vamos a ver que en el mes de febrero hubo 6.6% de inflación, eso es lo que se anunció. Pero fíjese en la placa, dice 7.5% núcleo. ¿Sabes qué es la inflación núcleo? Es lo que más le preocupa al Ministerio de Economía. La inflación núcleo tiene que ver con la inflación determinada con los productos que no sufren variaciones estacionales o por inclemencias de situaciones externas, como puede ser la guerra, la sequía. Es decir, aquellos productos que son de consumo normal y regular a lo largo del año. El Ministerio de Economía esperaba que este número, digamos, de inflación núcleo diese por debajo del 5.5%. Y dio en el mes de febrero 7.5%. Es decir, si sacamos todos los componentes que son relativos a circunstancias pasajeras, si se quiere, quedaría una inflación del 7.5%, lo que daría en realidad una interanual del 116.47%. Esto realmente es preocupante, Jorge, porque de frente a un año electoral, como lo vengo diciendo, en donde los gastos aumentan, en donde el gasto social se incrementa normalmente, en donde no hay medidas de ajuste frente a las elecciones, entonces nos pone a pensar que podríamos llegar rápidamente a ese 500% que se define como inflación, ¿sí? Hiperinflación, perdón, en el nivel general de precios. Así que tenemos que estar atentos. El 23 de agosto del año pasado, Jorge, en el programa del 23 de agosto del año pasado, yo te había dicho que no estaban dadas todavía las condiciones para llegar a una hiperinflación. Me habías preguntado. Entonces, el 23 de agosto, exactamente hace 7 meses, yo te había contestado que no estaban dadas todavía las condiciones para una hiperinflación. Hoy, 20 de marzo del 2023, te tengo que contestar que sí están dadas las condiciones para una nueva hiperinflación. Ay, qué mala onda. Sí, mala onda, dice usted, querido Jorge, pero es así, sí, hemos tenido... La primera hiperinflación, ¿sabes cuándo fue? En 1956, ¿sí? Luego, bueno, tenemos en la década del 70, ¿no? En el 75, en el 76, en el 83, en el 2001. Estas hiperinflaciones han traído como consecuencia siempre ciertas características, que realmente estas características, de alguna u otra manera... ¿Y la última cuál fue? Y con la corrida del 2001, ¿no? ¿Te acordás del corralito y todo esto, no? Eso fue hiper. Fue considerado una hiper, la más fuerte fue la del Alfonsín en 1983, ¿no? Ajá. Pero bueno, para tener un parámetro, fue considerado por los economistas como una hiper en la corrida del 2001, cuando estuvo todo el tema del corralito, si bien no lo vimos como una hiperinflación, por el tema de la dolarización. ¿Te acordás que dolarizaban, especificaban? Sí. Entonces, eso fue realmente bastante caótico. Y bueno, ese corralito que vivió la gente en el año 2001, de alguna manera tapó la hiperinflación que se estaba gestando. Pero bueno, la más reciente y la más de común recuerdo es la de 1983, en la época de Alfonsín, ¿no? 1983. ¿Cuáles son las características que tiene una hiperinflación? Me gustaría que lo pongamos en placa. Las características tienen que ver primero con la sensibilidad que tiene la población de las expectativas futuras. Y lo pongo en un color
diferente. ¿Por qué? Porque este componente se sumó ahora. Es decir, ¿cuál es tu termómetro, Jorge? Normalmente cuando caminas en la calle, cuando te paran, ¿la población tiene expectativas positivas o negativas? Negativas. Generalmente, sí. Hoy por hoy, la gente está realmente decaída. Hay muchos que están en depresión. Vemos todos los días en los canales de alcance nacional cómo jubilados no alcanzan a fin de año. Miraba una entrevista a una jubilada que salía a buscar, a cartonear, ¿no? Una jubilada que salía a cartonear y a buscar con su marido latas para poder vender y con eso de alguna manera alcanzar al nivel de subsistencia, ¿no? Entonces estamos viendo una situación realmente difícil en la población. Entonces hay una sensibilidad extrema de la población. Este ingrediente no estaba dado todavía el año pasado, ahora sí se está dando y esto empieza a gestar un ambiente, si se quiere, bastante difícil en lo que es la población en general. ¿Cuáles son los otros elementos de alguna manera que gestan o dan un caldo de cultivo para la hiperinflación? El incremento del déficit fiscal. ¿Sí? El déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado percibe y lo que el Estado gasta, ¿no? Cuando nosotros tenemos negativo, esto significa que estamos gastando más de lo que está ingresando. Si lo llevamos a una economía de nuestra casa, estamos gastando más de lo que estamos cobrando en nuestros sueldos. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento esa deuda usted la va a tener que pagar. En el Estado argentino, Jorge, te quiero contar, hace 57 años que vivimos en déficit fiscal. Y solamente de esos últimos 57 años, 4 años vivimos en positivo. Fue en la época de Néstor Kirchner cuando él decidió no pagar la deuda externa, ¿te acordás? Bueno, esos fueron los únicos 4 años que en los últimos 57 años, más de medio siglo, el Estado argentino ha vivido en déficit. Y esos 4 años han sido los únicos en los cuales el Estado argentino vio el superávit fiscal, es decir, ingresó más de lo que se gastó. En el año 2022, de acuerdo al INDEC, el déficit fiscal primario, es decir, aquello que hemos gastado más de lo que ha ingresado, fue el 2.4% del Producto Bruto Interno. Y algunos dirían, es normal. Hay economías como Francia, Alemania, que el déficit fiscal ha sido mayor, pero, atención, el 2.4 es déficit fiscal primario. Estamos hablando de productos y servicios y gasto público. Ahora, hay otro déficit que va acompañando el déficit fiscal primario y es el que tenemos que tener en cuenta en la población en general. ¿Cuál es? El déficit financiero. Es decir, todo lo que el Estado paga en concepto de intereses y deuda pública va por otro carril, que no está contemplado en este que nos publica el INDEC, ¿sí? El déficit financiero, ¿sabe cuánto fue en el año 2022? 4.2% del PBI. Es decir, si sumamos ambos déficits para tener el déficit total, estamos en el 6.6% de déficit fiscal. Ahí sí las cuentas empiezan a dar bastante difíciles para controlarlas. Así que ojo con el incremento del déficit fiscal. Un país puede vivir con déficit fiscal, claro, puede vivir. De hecho, muchas economías del mundo subsisten de esta manera y se financian por otros de estos condimentos de la hiperinflación. ¿Cuáles son las medidas de financiar el déficit fiscal de un Estado? Primero, obviamente, tiene que ver con la emisión monetaria. El segundo tiene que ver con la toma de endeudamiento y tercero tiene que ver con la venta de reservas del Banco Central. Obviamente las reservas del Banco Central no las tenemos para vender, o sea que está descartado, pero sí en estos condimentos de la hiperinflación, para financiar el incremento del déficit fiscal, obviamente está el exceso de emisión monetaria y el exceso en la mayor toma de endeudamiento. Jorge, vos lo decías hace unos momentos atrás y decías hubo mayor incremento de endeudamiento en la República Argentina y es cierto. Ahora en marzo estamos recibiendo 5.200 millones más
de liberación del Fondo Monetario Internacional por el cumplimiento de las metas fiscales. Ahora, estamos recibiendo, eso significa estamos tomando deuda. Esas deudas van incrementando en la deuda financiera que tiene la Argentina como endeudamiento soberano. Y otro de los condimentos, aparte del exceso de la emisión monetaria y en la mayor toma de endeudamiento, por consecuencia, es el exceso del gasto público. ¿Sí? El exceso del gasto público. Todas estas medidas, todas estas características están dadas, Jorge. Ahora hay un condimento, ahí está, exceso de gasto público, lo están señalando, ¿no? Exceso de gasto público. Si no cortamos esto, la hiperinflación puede ser un desencadenante inevitable de todo esto. Ahora, ¿por qué? Muchos se preguntan, ¿por qué no estamos llegando a la hiperinflación? ¿Por qué nos está gestando? Hay un condimento que falta, o de alguna manera necesariamente debería ocurrir, aparte de esto que estamos en placa, y es el condimento de una crisis política, ¿sí? Si la crisis política no ocurre, todavía estos condimentos no nos llevan a una hiperinflación. Te recuerdo en el caso de 1983, que fue el caso más renombrado de las últimas décadas. 1983, con la época de Alfonsín, la hiper se gesta después de tantos paros que le generan al presidente Raúl Alfonsín, y se gesta esa crisis política que termina obviamente en la deposición de Raúl Alfonsín en favor de quien iba a ser su sucesor en ese momento, ¿no? Así que la crisis política todavía no está gestada. De hecho, ¿quién es el que mantiene un poco el equilibrio político en el gobierno? Es el ministro Massa, ¿no? Así que hoy estamos expectantes de qué es lo que se va a anunciar, ¿sí?, a lo largo del día de hoy por el Ministerio de Economía. Bien, dicho esto, sí, las personas que nos están escuchando nos pueden preguntar, y bueno, y Sergio, ¿y qué hacemos en caso de una hiperinflación? Bueno, eso te lo dejo para el lunes que viene. Te voy a contar qué es lo que tendrías que hacer en el caso de llegada de un índice del nivel general de precios que supere el 500%, ¿no? Así que, bueno, te lo dejo para el lunes que viene, ¿puede ser? Dale. El lunes que viene te cuento. Buenísimo. Porque el consumidor dirá, bueno, ¿y qué hago si llego a uno? Me lo preguntaba mi esposa, ¿no? ¿Qué hago si llego a un nivel general de precios del 500% con los 1.000 pesos que tengo en el bolsillo? ¿Qué hago? ¿No? Porque es una realidad, obviamente. Mañana no sirve más, ¿no? O sea, ¿pero qué hago hoy? Algo tengo que hacer. La hiperinflación, eso es otro de las consecuencias de una hiperinflación. La gente se quiere deshacer de esa moneda porque esa moneda no tiene valor. Entonces busca hacer cosas. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Eso te voy a contar el lunes. ¿Sabes que me pasó una cosa muy pequeña, muy tonta? Me fui a comprar un pollo en una avenida de Candelaria, y cuando le pregunto el precio me dice 2.000 pesos, y me puse a pensar, ¿estaré pagando bien? ¿Viste? Perdí la noción de los precios relativos. De los precios, ¿sí? O sea, no sé. Bueno, esto es lo que sucede. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, es como que hoy un no celular, sé lo que vale. O sea, le creo al hombre, pero por ahí vos decís, ahí está. Che, ¿cuánto Claro. hace cuánto comprábamos un pollo a 500 pesos, 600 pesos? Y ahora 2.000 pesos. Y está bien seguramente, porque el hombre debe tener una ganancia de 500 pesos por hacer a lo sumo, no mucho, digamos, ¿no? Por eso esa sensación tenés desde el momento en que compras una cosa así, digamos, o tenés que hacer una inversión. Recorres en 4 o 5 lugares y tenés 4 o 5 diferentes precios. Sí, se pierden los precios, exactamente. Es una cosa increíble, ¿no? Ahora, las empresas están en una situación de inestabilidad, ¿no? Totalmente. Imagínate que un celular de alta gama, te estaba por decir, un celular de alta gama sale lo que sale una moto. O sea, no hay comparación de precios relativos. ¿Verdad? ¿No? Tenés o sea, razón. No podemos entender estas cosas. Bueno, en un contexto de inflación, los precios relativos se pierden. Esto que te pasó a vos, le pasa a todas las personas, pero a vos te pasó con un pollo, pero vas a la verdulería y querés comprar un mazo de perejil, y te vas al supermercado y tienen 2 precios absolutamente diferentes. Y estamos hablando de personas que de alguna manera son consumidores finales, pero que son productos de la huerta acá de Misiones. Claro. No es que tenemos
que traerlo de otro lado. No, tenemos 100 pesos, un masito de perejil, y en el supermercado está 200 pesos. ¿Y cómo puede ser? Porque en un contexto de alta inflación se pierden los precios relativos, es decir, no tenemos el estándar de los precios y cada vez es peor. ¿Sabes cuánto llegó en el año antepasado la inflación de Venezuela? 65.000. ¿Sabes lo que? No me puedo imaginar, ¿no? O sea, ahora están arriba del 540, ¿no? Pero 65.000. Imagínate lo que pudo haber sido, ¿no? Nosotros nunca hemos vivido un nivel de inflación. Estamos bien entonces, dijo, te iban a tener una inflación. No, pero ¿sabes qué me preocupa, Jorge? Me preocupa algo, ¿no? Estamos como Ibarra, ¿no? A veces ponemos buscando algunas excusas, ¿no? Porque la sequía, porque la pandemia, porque la situación de la guerra de Ucrania. Pero cuando vemos a nuestros vecinos en donde tienen inflaciones interanuales del 6, del 5, del 4, estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Brasil, ellos han tenido el mismo contexto internacional y en el caso de Brasil el mismo contexto de sequía en lo que es Río Grande do Sul. Entonces nos preguntamos, ¿está sucediendo algo en la Argentina? Claro. ¿O es realmente? Entonces, por ahí habría que pensar un poquito lo que nuestros políticos a veces nos dicen, ¿no? De hecho, hagamos la comparativa con Misiones. Misiones tiene una economía, puedo decir sin lugar a dudas, potente. Exacto. En relación a todas las otras todas las otras provincias y se mantiene con variables positivas, si se exactamente, quiere, ¿no? Con variables positivas. ¿Por qué la Argentina no? ¿Por qué la Argentina no? Es decir, es una economía regional, lo entiendo, es mucho más chica que la nacional, lo entiendo, pero hay un concepto de orden fiscal, hay un concepto de administración financiera del Estado bastante equilibrado. Entonces, ¿por qué no podemos traspolar eso a lo nacional? ¿No? La frase tenés del... No, quiero contarte algo internacional antes. Antes de cerrar, digamos. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Sí. Habrás escuchado que cayeron algunos bancos en forma internacional, ¿no? Sí. Escuché. Bueno, el Silicon Valley, ganas de comprarlo, pero bueno. ¿Quisiste comprarlo? Sí. No te atendieron el teléfono. El banco de la plaza. Claro. Bueno, mira, el Silicon Valley Bank fue el que abrió esto y la semana pasada te decía que era bastante difícil de manejarlo. ¿Por qué? Porque podía tener una escalada a nivel global. Efectivamente es lo que sucedió, ¿sí? El Silicon Valley Bank cayó un 60%, es un banco regional, al igual que el Signature Bank, ¿sí? 32%. El First Republic Bank cayó el 81%, fue el más grande de las caídas. Y como habrán escuchado el viernes y jueves y todo este fin de semana, el Credit Suisse también cayó 31%. De hecho, ayer se confirmó, día domingo, que el UBS, la Union Bank of Switzerland, sí, el UBS, el mayor banco suizo, compró el Credit Suisse. ¿Sí? Así que ayer lo rescataron a través de una inyección de 3.000 millones de francos, son algo así como 3.230 millones de euros. ¿Sí? Lo compró su principal competidor. Ahí está, me gustó esa gráfica, ¿no? Pero atento con esto. La Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo en el día de ayer firmaron un convenio para hacer un salvataje, si se quiere, a todo el sistema financiero para que no hayan mayores corridas con otros tipos de situaciones como estas, ¿no? Así que atento porque a nivel internacional se está movilizando el sistema financiero y esto puede ser sin lugar a dudas una variable incremental en lo que te comenté de la hiperinflación, ¿sí? Es decir, si el sistema financiero internacional se moviliza en valores negativos, puede afectar lo que es la hiperinflación o el contexto inflacionario de la Argentina. Así que atentos, tenemos que seguir las perspectivas internacionales no son tan buenas. ¿Cuáles son los pronósticos entonces en función de lo que hemos hablado para el mes de marzo para la Argentina? ¿Sí? Rapidito te cuento antes de llegar a las cotizaciones y con eso cerramos. Se estima de alguna manera en los 19.000 millones de dólares de pérdida en el campo por la sequía y solamente en Santa Fe se estiman 4.200 millones de dólares de pérdida. O sea, los otros 15.000 están en la Pampa Húmeda, pero en la provincia de Santa Fe se estima
bueno, aparentemente nos quedamos cortos, 4.200 millones de dólares dice, pero podríamos estar llegando casi a los 5.000 millones de dólares. Así que realmente vamos a tener un marzo bastante complicado. Y si a eso le sumamos la inflación, que las principales consultoras ya dan, que estaría superando el 6.6 de febrero, llegando casi a un 7.5, sí, en el mes de marzo. Atento con lo que les enseñamos hoy. La inflación núcleo es la que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo cerraron los mercados con las cotizaciones en la semana pasada, el día viernes? Viernes 17 cerró y hoy en la apertura estamos en estos valores. El dólar paralelo, el dólar blue, cerró 10 pesos arriba, 383 pesos. El dólar, ahí va, mira, el Divo está corriendo a ver si alcanza. Muy bien, sí. Qué bien, Javi, muy bien, gracias. Está viendo de si llega, no le llega al dólar, no llega. No. Sí, el dólar oficial trepó 3 pesos, 210, y acá me detengo. El contado con liqui por primera vez en toda la historia superó los 400 pesos. El dólar financiero superó los 400 pesos, llegó a 403,51. Eso es una escalada en 7 días de 9 pesos con 43. El dólar MEP se mantuvo en el rango de los 380, sí, 388,84, subió 8,20. Y el turista se fue para arriba, el dólar Qatar 7,08 subió, llegó a 421 pesos. Sí, pero lo que más preocupa es el dólar financiero, el contado con liqui, que superó la barrera de los 400 pesos. Y como siempre digo, el contado con liqui y el MEP es el termómetro de lo que normalmente vamos a ver en el corto plazo en cuanto al dólar paralelo y el incremento del dólar oficial. Así que bueno, este es el panorama, Jorge. Vamos a ir actualizando como lo hicimos la semana pasada, durante los días de la semana, para poder de alguna manera traer las noticias lo más sensible posible a la gente, ¿no? Bueno, Sergio, ¿dónde te encontramos? Contanos un poquito. Nos podés escribir. Además del supermercado, cuando te dicen... Supermercado, en la calle me encontrás ahí, y frename así como lo hace la gente y decime, mira, me gustaría que hables de esto, de lo otro. Sería muy bueno que lo hagas. Nos sirve y mucho. Nos encontrás en el email, es sadrianfasano@gmail.com, ahí lo tenés en pantalla, y nos podés escribir, por supuesto, al WhatsApp, ¿sí? 3764 ¿sí? 20 25 21. Repito, el WhatsApp es 3764 20 25 21. Escribinos, te vamos a estar respondiendo y no te vamos a cobrar nada. No hay inflación en los precios. Temprano, cuando regresaba al canal, después del gimnasio, escuchaba una radio de Buenos Aires y estaban dando los nuevos datos de los índices de la felicidad. ¿Cuáles son los países más felices del mundo, no? Sí. De nuevo se consolida, creo que por 6º año consecutivo, Finlandia. Sí. No sé qué tiene Finlandia que le hace felices a la gente, ¿no? Porque cómo se mide, si se quiere, esta idea. ¿Qué factores se toman en cuenta para esto, no? Contaba la radio que Argentina mejoró 9 puestos, ¿no? Del índice de felicidad. Sí. Diríamos, hoy el presidente se levanta y ante esta inflación galopante se sube a este caballo y dice: señores, hemos mejorado el índice de felicidad. En el mundo, es un país vivible. Dice, desde el Producto Bruto Interno per cápita a la esperanza de vida saludable, los bajos niveles de corrupción, la libertad de las personas para tomar decisiones y cómo las comunidades se cuidan entre sí. Se hizo esta encuesta, o se hace esta encuesta que están publicando, todavía no se ha publicado en la Argentina porque estoy mirando, ningún medio lo publicó, porque parece que ha mejorado la percepción de la gente, ¿no? Están analizando por ahora qué fue, ¿en qué año fue tomada esto? Ahora no, tomaron, y vos sabés que contaba el medio porteño. Ajá. Contaba que fue tomado 4 días después que Argentina había salido campeón. A vos te preguntaban, claro, 4 días después. No, estábamos en la euforia, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Sí. Inflación, olvídate, te olvidás de todo, ¿no? De hecho, creo que por eso, ¿no? Claro. Vos me dices ahora, este diciembre, el que viene, es probable que volvamos a caer, ¿no? Digo, en sensación térmica. Sí. Pero los 10 primeros son, te voy a leer ahí: Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel, Países Bajos, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo,
Nueva Zelanda, Austria, Australia, Canadá, bueno, ahí ya me fui, ¿no? Irlanda, Estados Unidos en el número 15, Alemania 16, Bélgica 17, República Recha, 18, Reino Unido 19 y Lituania está número 20. Será República Checa, ¿no? Entiendo yo. Yo entiendo que sí, digamos, Sí, se habrá equivocado el redactor, ¿no? Sí. Brasil 49, Argentina 52. Ahí estamos peleándole el puesto a Brasil. Vamos a poner una playa, yo estoy re ¿No es feliz. cierto? Vamos felices Sí, allí, ¿no? Le ganamos a Paraguay, Paraguay 66, ¿sí? Bolivia 69. Después tenés el ranking latinoamericano. Claro. Ahí Argentina está novena, Muy bien. en el latinoamericano, ¿no? Sí, sí. Pero es raro porque Perú está antes en el latinoamericano. Es una cosa muy rara, yo no entiendo cómo lo hicieron, pero bueno, este es el único que he encontrado al menos en los medios. Fíjate qué interesante, Jorge, ahí Finlandia y Dinamarca, primero y segundo, ¿sí? Son países que trabajan con déficit fiscal, ¿sí? Y sin embargo son países en donde la gente elige vivir. Eso significa que el déficit fiscal bien utilizado, la lectura sería, entonces nos da países que son prósperos. Sí. De hecho, fíjate en el número 4 que mirábamos recién, está Israel. Israel es un país que salió de una hiperinflación. Claro. Entonces, y hoy está cuarto en este nivel, o en este ranking de países más felices. Es decir, se puede salir y se pueden hacer bien las cosas, aún con el déficit fiscal. Interesante porque, aunando con lo que estuvimos hablando hoy, esto nos da a nosotros una perspectiva futura que, como siempre digo, lo mejor está por venir, ¿no? Claro. Es decir, pongamos, si hay algo que la población argentina tiene, Jorge, y vos me podrás confirmar o negar, pero yo creo que es que tenemos un pueblo trabajador, un pueblo que quiere salir adelante, un pueblo que quiere poner las cosas en orden y tiene esa expectativa siempre de un futuro y de una mañana mejor, ¿no? Claro. Así que, así es, Sergio. Estamos en uno de los países felices. ¿Sí? Vos no, porque no, después del fin de semana de Boca, no, estamos mal. están para abajo, digamos, ¿no? Pero bueno, ya vamos a salir, el mañana será mejor. Seguro. Cuídate mucho. No, Nos mirá, vemos. te borraron. ¡Qué mala onda! Qué borraron. Me parece que hay mayoría boquense Sí, en este multimedia. Todo de Boca. No, algo vamos a tener que hacer para... En los Pero requisitos de ingreso tenés que poner, Jorge. Sí, pero igual es democrático esto. Ah, muy bien. Solo que estoy en minoría. Está bien.